Amigos y amigas, continuamos con mucho más de sus buenas noches. Es el momento de la entrevista con Kiko Bautista y Roland Carreño. Pero acá, me engañaron. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a estar Roland Carreño y está José Luis Faría aquí. ¿Por qué usted dice eso, Francisco? Qué raro. No, sí, porque usted parece Enrique Caprila allá en Playa Parguito. ¡Flaquito! ¿Oyó? Bueno, señores, momento de la seriedad. Por favor, Kiko, yo sé que a usted le gusta sabotear mi entrevista, pero hágame el favor y guarde silencio. Este es el momento de la entrevista y efectivamente vamos a conversar con un venezolano que desde hace más de 8 meses está dándole vuelta al país, ayudando a armar este tema que está puesto hoy en el tapete, la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Luis Florido, él es miembro del equipo nacional de activistas de Voluntad Popular y pues ha estado al frente justamente de este proyecto del Partido Naranja que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente basado en el artículo 347 de la Constitución Nacional, que bueno, comenzó el sábado con la recolección de firmas, 15% dice el artículo 347 que se requieren para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero ya saltó el CNE a decir que eso es ilegal. Así que comenzamos por allí, señor Florido, ¿es ilegal salir a recoger firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, primero buenas noches, Kiko, Roland y Mariana, que Luis, de verdad... faltó Eva hoy. Eva no está hoy, pero está aquí, en corazón. No, primero muy contento de estar aquí, porque ustedes para todos los venezolanos son una institución de lo que significa el buen periodismo, pero también el periodismo con un toque de humor y con mucha seriedad también, pues los temas son importantes. Fíjate, las instituciones constitucionales no se pueden normar. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente es una institución constitucional. Por tanto, es el poder originario. Lo dice el artículo 5 de la Constitución. Digamos, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y el 347 de la Constitución dice, el pueblo es el titular del poder constituyente originario. Al fusionar esos dos artículos y ver lo que dice el artículo 348 de la Constitución, que es que se requieren el 15% de la firma de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral, tú llegas a la conclusión de que no hay otro requisito que no sean las firmas que estamos recogiendo como las estamos recogiendo. Es decir, por tanto, lo que el comunicado de prensa que nos llamó la atención no está suscrito por nadie, un comunicado de prensa un poco escueto que sale sin mucho análisis y después que iba a haber una reunión de rectores. Es decir, ¿quién decidió sacar ese comunicado? ¿Fue una orden de quién? Entonces, el tema del fondo de la materia, usted no puede regular una institución constitucional como la Asamblea Nacional Constituyente, porque es el poder originario, el soberano expresado en una firma que está convocando precisamente a transformar el Estado, que entre otras cosas pasa por derogar los poderes públicos que obstaculizan el desarrollo de Venezuela. El 347 de la Constitución también lo dice, tiene 3 supuestos. Primero, transformación del Estado. Segundo, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y tercero, redactar una nueva Constitución. Por tanto, no es solamente la Asamblea Nacional Constituyente para un fin, sino para 3 fines que tienen vinculación uno con el otro, pero que nos pueden llevar a un país muy diferente al que tenemos Ahora, Luis, fíjate, también me preocupa. A mí me parece que la Constitución establece que la constituyente, así como lo usó Chávez, la puede usar cualquiera. Pero el problema es la pertinencia, el momento para eso. Yo creo que es democrática, sí, es voto, pero hay un problema, que la oposición no la comparte en su mayoría. Solamente Voluntad Popular, María Corina, quienes están en esta postura, y los demás partidos y sectores de la oposición no la comparten. Ya eso me parece a mí que es una complicación, porque es muy frágil la unidad en estos momentos. Después de todo lo que ha pasado, de la salida, la declaración de Ramón José Medina, la salida de Ramón Guillermo, todo esto, las declaraciones contra Capriles, contra el otro, contra Leopoldo, todo lo que ha salido que expresa una cierta fragilidad, no cierta, una connotada fragilidad de la unidad. Ir a un evento tan importante sin que tenga consenso la totalidad de la mesa detrás de ella, me parece que es una mala evaluación o en todo caso parte, ¿cómo es? Frágil, para decir la palabra, su convocatoria. ¿Cómo es tú eso? Mira, Kiko, yo no me quiero ir de mi Venezuela, yo no me quiero ir de mi país, yo quiero luchar por mi país. Y muchos venezolanos estamos en esta onda. Yo quiero decirte la experiencia que he tenido tanto en mis viajes a los Estados Unidos como a Panamá, como a otros países donde veo cientos de venezolanos
que se fueron sencillamente porque ven una Venezuela inviable. Esto es un desastre de gobierno. En un país donde no se consiguen pañales para los niños, donde no se consigue atamel para los enfermos de chikungunya, en un país donde no se consigue harina pan, donde no se consigue papel toalete para limpiarse, usted sabe qué. Es un país inviable, es un país que no puede seguir funcionando como está funcionando, es un país que no se consiguen pasajes para salir al exterior. Entonces Venezuela requiere un cambio urgente, un cambio profundo y un cambio incluyente. Es decir, si hay unos sectores que creen en dialogar con el gobierno, pues que vayan a dialogar, eso es su política, pero yo no puedo compartir esa política. Si yo comparto es la política de que este gobierno y este modelo político ya llegó a su máximo, ya dio lo que tenía que dar. Es decir, en la Venezuela de la corrupción, la Venezuela del desabastecimiento, de la escasez, de la crisis económica, de la inseguridad, tiene que terminarse. Y yo soy un venezolano, y como muchos, mi partido y otras personas, que estamos en esa onda, en la línea de producir el cambio político en Venezuela. No es la primera vez que Voluntad Popular lanza una política a la calle que no tiene consenso. Nosotros propusimos en el año 2009 primarias y tarjeta única para seleccionar los candidatos de la mesa. Nos atacaron. Yo les pido que busquen los recortes de prensa o que busquen por internet lo que decían. Decían que éramos antidemocráticos, que queríamos hacer un partido único. ¿Y cuál es la política de la mesa hoy? Primarias y tarjeta única. Nosotros estamos seguros que la constituyente va a hacer lo mismo. Y de hecho, hay varias organizaciones políticas que ya nos han dicho que si prende lo de la constituyente, se van a sumar a este proceso. Es decir, no lo descartan y nos han dicho además muy respetuosamente, tal cual como tú lo estás diciendo, que es un mecanismo democrático, que es un mecanismo pacífico, que es un mecanismo constitucional y que además los momentos constituyentes no es que llegan cuando uno le anuncia, mira, es que ya llegaron, llegan cuando el desastre es tal que la única salida en Venezuela pudiera ser una salida por irrupción, por una salida militar o una salida por rebelión o una salida... Es decir, cuando llegan esos momentos es cuando hay el momento constituyente. Venezuela está en un momento constituyente y nosotros no queremos que sean los militares los que decidan por nosotros, queremos decidir nosotros los ciudadanos. Entendemos que en la unidad este proceso puede tardar un poco más, pero llegará. Y estamos seguros que nos vamos a tener que encontrar. ¿En qué momento? En el momento de definir los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí vamos a estar juntos. Habrá quienes opinan, bueno, pero ¿por qué cambiar la Constitución que justamente defendimos cuando la reforma constitucional? Habrá quienes dicen, no vienen unas elecciones parlamentarias, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué quiere una constituyente? ¿Qué le dice usted a esa gente? Hay dos cosas allí, dos temas. Primero, cuando el 347 establece la transformación del Estado, a través de la transformación del Estado usted puede cambiar los poderes públicos, que son los que frenan el desarrollo de Venezuela, estos poderes públicos. No es la Constitución. La actual Constitución es una buena Constitución, pero es una Constitución que requiere blindaje para que no ocurra lo que ocurrió. Blindaje, blindarla. Para que no ocurra lo que ocurrió, que se interpretó de mil formas, se convirtió en, digamos, en la Constitución hoy, por brazo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Que es uno de los grandes problemas, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas. Se convirtió en el brazo político del PSUV y por tanto la Constitución ya no es la Constitución del 99. Ya es una cosa amorfa, una cosa roja, creada por ellos. Que el plan de la patria, creado por ellos. Las interpretaciones de la Constitución, creado por ellos. Entonces, por tanto, es perfectamente válido, Roland, que nosotros estemos planteando hoy la transformación del Estado, que significa cambiar los poderes públicos, más que el cambio de la Constitución. Por supuesto, hay temas para que hayan los pesos y contrapesos indispensables en una democracia que nosotros tenemos que agregar en esta Constitución, que no los tiene. Es decir, y básicamente el gobierno ha buscado a través de sus mecanismos institucionales de cerrarle el paso a la democracia, eliminando esos pesos y contrapesos para poder robar como les dé la gana. Ellos se llevaron 25.000 millones de dólares declarados por ellos mismos y no hay un preso. ¿Ustedes recuerdan el chino de Recadi? Hoy con Cadivi no hay un preso por causa de esos 25.000 millones de dólares. Y por eso estamos viviendo la escasez y el desabastecimiento. Por eso estamos viviendo el desastre de gobierno. Ahora, Luis, fíjate, yo he venido diciendo, porque son analistas, sí, claro, que el problema en Venezuela es constituir mayoría y que en el momento electoral que tú demuestras que tienes mayoría, pues esto va a tener un desarrollo, a mi juicio, impredecible, porque yo no tengo unas cartas, una cosa, ni una bola, ni siquiera esa que está ahí para saber qué va a pasar. Pero en el momento que el gobierno pierda la mayoría, su camino a perder el poder es rápido, siempre por vía electoral. Ahora,
¿qué ocurre? Todas las encuestas están diciendo que hay un pedazo del país que votaba por ellos que ahora no vota por ellos. ¿Por qué? Porque la crisis económica está demostrando que son ineficaces, que Maduro no es Chávez y no tiene capacidades para resolverlo. Las últimas, la Tincor que apareció ayer lo dice. Maduro no tiene capacidad, lo dicen los propios chavistas. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a buscar la alternativa, la solución? Que la gente no ve. Ese sector que se está moviendo no ve en la oposición alternativa. Porque en primer lugar lo ve peleándose en sí mismo, que si lo pongo contra Capriles, el otro. Pero además hablando de términos o de discusiones políticas y no del lío del desabastecimiento, del chikungunya, de la inflación, de los temas que le duelen. La agenda de la oposición es política y la agenda del pueblo, de la gente, tiene que ver con la sobrevivencia. No es un problema plantear la constituyente, que al final lo que está diciendo es vamos a sacar a los chavistas, cuando el problema no es sacar a los chavistas, sino construir mayoría. No alejar a esos que se pueden venir para acá diciendo que viene una guillotina, que vamos a perseguirlos, sino que por el contrario, el nuevo gobierno es paz para todo el mundo, amplitud, entendimiento, no sé. Mira, Kiko, yo tengo 15 años escuchando el planteamiento de que la lucha es social. 15 años escuchando esa tesis, que yo creo que es una tesis equivocada, con todo mi respeto. Yo creo que la tesis es vincular el problema social con la tesis de la crisis política que existe en Venezuela. Mira, leí ayer la encuesta del IBAT, que no ha salido a la opinión pública, que leí el día de ayer. 84% de los venezolanos dicen que hay una crisis económica y 82% dice que hay una crisis política. Eso no había ocurrido antes. En enero, el oficialismo era 39% y la oposición era 35%. Vino la salida y en marzo la oposición pasó a ser 42% y el oficialismo pasó a ser 35%. Hoy la oposición es 53% y el oficialismo 31%. Es decir, el cambio político se ha producido no solo por la crisis económica, porque la crisis económica, mira, yo tengo desde el año 2008 que no se consiguen caraotas, del año 2009 no se consigue leche, o sea, la crisis económica ha venido incrementándose y nos hemos ido acostumbrando. Pero cuando tú planteas la crisis política, es como aquella fábula del rey está desnudo. Mira, el rey está desnudo. O sea, el gobierno está desnudo, sin argumentos, sin planteamiento, sin fuerza, sin consistencia. Entonces yo creo que la tesis hoy en día es vincular el tema social de la gente, los problemas de la gente, como yo te decía. O sea, diariamente. Además, a una cúpula podrida, una cúpula además, corrupta, ¿no? Pues bueno, pero es que lo que estamos viviendo en Venezuela, y lo dice Carlos Tablante en su libro, es un estado delincuente. Es un estado delincuente, es la sociedad de cómplices, los poderes públicos defendiendo a los corruptos, a los que se robaron los dineros de Venezuela, a esa cúpula corrupta del PSUV que hoy tiene casas en cualquier parte del mundo, en Miami, porque a ellos les gusta mucho el imperio. Ellos dicen que no les gusta el imperio, que no sé, pero tienen casas en el imperio y tienen casas en varias islas del Caribe y tienen avionetas y tienen jet citation y todos estos aparatos que son bien costosos. Bueno, tenían un caballo, ¿cómo se llama el caballo? Inclusión social. Inclusion. Sí, un caballo para burlarse de los pobres, además. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata la constituyente? Y lo quiero decir aquí con toda claridad. Nosotros tenemos que aprender a caminar y a mascar chicle a la vez. Es decir, la Asamblea Nacional está en el calendario electoral, para allá iremos todos, evidentemente. Pero la Asamblea Nacional es para el cambio del poder legislativo, que es uno de los 5 poderes públicos. La constituyente es para el cambio de todos los poderes públicos y es previo a la Asamblea Nacional. Además que la Asamblea Nacional se instala el 5 de enero del año 2016. ¿Vamos a comenzar a cambiar las cosas hasta el año 2016? Pues yo digo que no. O sea, por mi parte yo no estoy dispuesto, Voluntad Popular tampoco está dispuesto, y yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos que quieren cambio no están dispuestos a esperar hasta el año 2016. Hay que construir el cambio desde ahora. Ahora, ese cambio que vamos a construirlo yendo a los barrios, en Voluntad Popular no vamos a los barrios, vivimos en los barrios. Los miembros de Voluntad Popular viven allá en el barrio, en la comunidad, y nosotros preferimos pensar en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Estamos más consustanciados con lo que significa la liberación de Venezuela y la democratización de Venezuela. Ahora bien, puede ocurrir que con estas acciones del CNE la gente se sienta, bueno, pero ¿para qué vamos a firmar? ¿Cómo fue estos primeros días? ¿Qué pasó? ¿Recogieron algo? ¿No firmaron nada? ¿No bajaron las planillas? ¿Qué ocurrió? Fíjate esto, Roland, esto es una lucha. Esto es una lucha constituyente por la paz, por la democracia, por el cambio en Venezuela. De eso se trata. Así es. Y las luchas van a tener obstáculos.
al primer obstáculo nos vamos a rendir. Al primera vez que nos dice el CNE, mira que las firmas son... No, todo lo contrario, hay que convertir esto en una lucha, hay que convertirlo en un hecho político. Hay que conseguir las firmas y después las firmas las consignamos y nos las tienen que recibir y nos las tienen que validar. Y tendremos que volver a las calles, como es parte de nuestra lucha también. Es decir, es producir el cambio desde el punto de vista constitucional, pero que tampoco los poderes constituidos vayan a tratar de detener al poder constituyente originario que está por encima de ese poder constituido. Fíjate, este sábado, en apenas 40 centros por todo el país, con poco material porque no se conseguía papel, nosotros logramos el 1.8% de las firmas, en apenas un día, con pocos centros. Ya para este sábado que viene van a ser 400 centros, más los itinerantes y más los casa por casa, pues la gente está muy motivada con lo que ocurrió. Es decir, nosotros vamos a seguir este proceso y vamos a recoger las firmas. Ajá. No tenemos ¿Qué me hablas menor tú duda. de este sábado que viene? Hay una convocatoria del nuevo coordinador de Sí. la mesa, el señor Chugo Torrealba. ¿Qué me puedes decir de esta convocatoria y además de la figura de Chugo, que ha generado mucha polémica? Sí. Porque Chugo ha hablado de una nueva MUP, de una MUP de cara al pueblo, de una MUP con una propuesta social, y tiene un discurso muy hacia los sectores populares que ha sido o ha comenzado a ser visto por factores de la propia oposición como peligroso, porque oye, este va a terminar siendo candidato presidencial y yo lo quería ir para que cuidara la cosa mientras tanto. ¿Cómo ves tú lo que ha declarado Chugo y lo del sábado? Bueno, primero comienzo por lo del sábado. Lo del sábado tiene todo nuestro respaldo, lo propuso Chugo el día que comenzó como coordinador, o en este caso como secretario ejecutivo de la mesa. Es decir, planteó calle, planteó una protesta en un sector popular. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, totalmente alineados con ese planteamiento, nos parece estupendo. Va a ser esta primera protesta en Petare y le vamos a dar todo el respaldo. Por supuesto, cuando yo te hablo que el sábado también vamos a colocar los centros de recolección de firmas, es porque no es solamente Caracas, hay todo un país y en todo el país vamos a colocar estos centros. Ahora, te hablo ahora sobre las figuras... ¿Ese celular es usted? Disculpa, Luis, yo sé que es un tema Ya muy me vas a serio, contestar pero la pregunta, pero... tenemos un problema aquí, que es que Yo te este dije señor que está no, becado jamás. aquí y entonces le gusta hacer unas preguntas impertinentísimas Y que puede grosera. responder o no puede responder, grosera. China. Le puede quedar callado la boca y no contestar nada. Pero Bueno. él está empatado con la hija del dueño del canal. Entonces lo pusieron obligado ahí. Bueno, no le haga caso a esta gente que no sabe realmente lo que es el arte, lo que es el saber del verbo saber. Yo quiero comentarle algo, bueno, señor Florido. Él es un politólogo, dice. Graduado en Hansi. Sí. Fíjese usted, estamos teniendo un problema grave porque yo siento también, junto con usted, muchos de los de Voluntad Popular, hay otros por aquí que dicen que, bueno, que la salida es en el 2019, en el 2030, no sé cuándo. Yo también estoy de acuerdo con que la gente ya no aguanta más llegar Cálmese. hasta el 2016, porque realmente todo el mundo está desesperado, ya no aguanta, ya la escasez es terrible. Entonces, obviamente, es más, uno no tiene ni desodorante, no tiene nada. Anda uno mal. Entonces, claro, yo quisiera que usted me dijera con toda franqueza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, a usted, personalmente, véalo ahí ante las cámaras, ¿qué le gusta más, McDonald's o Burger King? Lo primero que yo te diría es que te echara desodorante. Claro. Que Eso huele lo- malísimo. No, yo me eché con un poquito ahí que tenía. No contestes. Pero bueno. Mira, contéstame lo del Chugo, por favor. No, pero todo lo demás que dijo, además, comparto todo lo demás hasta que llegó al McDonald's y Burger King. Mira, Pero ¿cuál te Chugo- gusta más? No importa, ¿cuál te gusta más? Chugo Uno de los es dos. una Bueno, solución. Burger King, pues. Chugo es una solución o un peligro para Leopoldo López, para Capriles, para Maracorina, para D, para el otro. Mira, chicos, nosotros sostuvimos una reunión con Chugo eso fue el lunes antepasado. Y fue una reunión de verdad muy cordial, donde le preguntamos sobre todos los temas, porque nosotros no queríamos apoyar a Chugo si no lo escuchamos primero. O sea, para nosotros hay unos temas esenciales: qué pensaba de la calle, qué pensaba de los presos políticos, qué opinaba sobre el tema de la constituyente, qué opinaba sobre el cambio político urgente y, por supuesto, planteamos también de la necesidad que tenemos de hacer una unidad mucho más fuerte, que esté más conectada con la gente.
No, las respuestas te quiero decir que a mí me tranquilizaron mucho porque vi a un Chuo que ya uno lo conoce como periodista, como dirigente social, pero vi a un Chuo muy claro en cuál es la misión que tiene en una nueva mesa de la unidad. Primero, fíjate que llegó planteando la mesa de la unidad se va a la calle. Es decir, es un planteamiento que ya te coloca a la mesa de la unidad en dos sentidos en la calle, en lo que llaman el cable a tierra, que es conectarse con la gente, y en segundo lugar, en reivindicar la protesta como base para el cambio político. Porque si Venezuela no lucha por el cambio político no va a llegar. Los Castros tienen ya más de 50 años en Cuba y la gente se ha ido acostumbrando. Lo segundo, el tema de los presos políticos, ¿no? Es así. Los presos políticos, mostró una gran solidaridad con los presos políticos, dijo que la lucha de los presos políticos era su lucha y que él estaba dispuesto a ir hasta Ramo Verde si era necesario para ayudar en la liberación de Leopoldo. En tercer lugar, lo de la constituyente le pareció de que es un mecanismo constitucional que entra dentro de los mecanismos que están previstos en los acuerdos de agosto por la Mesa de la Unidad, donde en esos acuerdos, Kiko, que ese documento, Roland, no se ha conocido por todos, creo que hay que difundirlo más. Allí acordamos propiciar el cambio político en el menor tiempo posible, de manera lo más pronto posible, pero también de que fuese constitucional. Es decir, por tanto, la constituyente él lo vio como un mecanismo constitucional, lo ha declarado en varias oportunidades. Y todo lo que sea el esfuerzo que podamos producir para el cambio político, él dice que el documento estratégico de la mesa lo dice, por tanto lo va a propiciar. También le preguntamos sobre el tema del diálogo, cómo veía él el tema del diálogo, y él dijo que no iba a participar en un diálogo que oxigenara al gobierno. Y eso es muy importante decirlo. Nosotros no podemos volver a las experiencias del pasado para oxigenar al gobierno. Es decir, quien quiera hacerlo, que le diga al país pues, que se sale del acuerdo estratégico de la MUD. Porque ¿cuál es el acuerdo estratégico de la MUD? Producir el cambio político. Y el acuerdo estratégico de este programa es ¿sí? darte las gracias. Mire, usted no ha comido allá en el restaurante Nelos en Nueva York. ¿En qué? En Nelos, chico. ¿Ah, donde usted trajo el perolero ese? ¿Qué perolero? Si eso es la primera. Exacto, al que vimos en la primera parte. Nosotros vamos a ir para los pilones y de vaina. Gracias, Muchas gracias. Me inviten. Vamos para los pilones. Para Nueva York. No, digo para Nueva York. Yo para pensé que era para los pilones, para el Nelo, no, porque no tenemos $800 para gastarnos allá en caviar y en langota y en trufa blanca de algo, ¿te acuerdas? La carlangola, la carlangosta. La que langosta, sí. Ya volvemos.